Hola, ¿cómo están? Buen día. Bien, vamos a hacer un ejercicio de ejemplo de los temas de esta semana. En esta semana la carta descriptiva menciona que tenemos que ver centroides. Entonces, ya les mandé una lista de ejercicios. Muchos han tenido dudas de cómo se hacen los centroides. También puse un ejemplo explicativo, nada más que posiblemente se les hace un poco más complejo de lo que voy a mostrarles en este momento en este video. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí una figura, es una figura plana, que pudiera ser cualquier estructura sólida vista de lado. Entonces, esta figura tiene las siguientes dimensiones. De hecho, hay que notar que ya está marcado los ejes, está marcado el eje Y y está marcado el eje X. Tenemos que respetar los ejes como nos los marcan. Entonces, ya que están marcados aquí, también sabemos cuáles son sus dimensiones. Aquí, por ejemplo, son 20 milímetros, 30 milímetros, 36 milímetros y 24 milímetros. Entonces, lo primero que tengo que hacer es distinguir cuántas figuras geométricas sencillas hay dentro de esta figura que no es una figura geométrica sencilla. Si ustedes se fijan, hay un rectángulo y hay un triángulo. Entonces, a partir de aquí, yo lo parto en un rectángulo y en un triángulo, como se puede ver a continuación. Bueno, aquí en estas figuras les puse algunas fórmulas de que vamos a ocupar a la hora de calcular centroides. Está la del cuarto de área circular, la del área semicircular. Yo tracé la del cuadrado. La del cuadrado, por ejemplo, para la base, que es en X, es la mitad. Para la altura es la mitad también de Y. Y el triángulo depende mucho qué posición tenga. Y para cada una de las posiciones aquí les puse las fórmulas que deben de ocupar. Muy bien. Entonces ahora sí, les comentaba yo de la figura anterior. Recordemos, aquí está la figura anterior. Esta tiene un rectángulo. Acuérdense que tiene 20 milímetros de ancho. Y de altura tiene 60 milímetros. Como ustedes pueden ver aquí, 60 milímetros. Entonces es lo que coloqué acá. 20 milímetros y 60 milímetros. Entonces, este rectángulo tiene una X propia y tiene una Y propia, que se calculan de acuerdo, como les dije acá, para una figura rectangular o cuadricular, como esta de aquí, como un cuadrado o un rectángulo, que es simplemente dividiendo lo que vale su lado entre dos, para ambos, tanto para la de X como para la de Y. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí ya calculé la X, que es la mitad de lo que mide su ancho, es 10 milímetros. Y la mitad de lo que mide su altura, que es la mitad de 60 milímetros, aquí lo puse 30 milímetros. Para esta figura rectangular sencilla, que separé de toda la figura completa, este es el centroide. Este es el centroide. Entonces ya lo apunté aquí. Le llamé figura 1, X1 vale 10 milímetros, Y1 vale 10 milímetros, y también voy a calcular el área completa de toda la figura. Para calcular el área completa de toda la figura, necesito, pues, cuánto vale su base, que vale 20 milímetros, y cuánto vale su altura, que vale 60 milímetros. Por lo tanto, su área es 20 milímetros por 60 milímetros, lo cual nos da 1200 milímetros cuadrados. Ya tengo entonces cuánto vale su X1, su Y1, este sería su centroide y esta es su área. Ahora, con estos tres datos voy a multiplicar X1 por A1, o sea, 10 milímetros por 1200, aquí lo tengo, da 12.000 milímetros cúbicos. Y Y1 por A1, que sería 30 milímetros por 1200, que aquí lo tengo ya calculado, es 36.000 milímetros cúbicos. Bien, voy a dejar pendiente esta figura y me voy a ir a la otra. Si ustedes recuerdan, en la figura que les puse originalmente, tenemos un rectángulo y también tenemos un triángulo. Aquí está el triángulo. Entonces vamos a ir al triángulo. Aquí lo tengo el triángulo.
lo separé, pero fíjense que lo dejé en su posición. No lo muevo de su posición porque si lo muevo de su posición, entonces ya no me va a salir el cálculo correcto. Bien, este de aquí tiene 36 milímetros de altura por 30 milímetros de ancho. Con eso fácilmente puedo calcular su área. 36 por 30 entre 2 son 540 milímetros cuadrados. Pero para calcular su X y su Y, es decir, su centroide propio, necesito utilizar las fórmulas del triángulo. Fíjense cómo está orientado este triángulo. Me voy a las figuras que les puse aquí y es como este. Y lo que nos dice es que para calcular la X es lo que mida su base dividido entre 3 y lo que mida su altura dividido entre 3. Y es lo que hice aquí a continuación. La base del triángulo mide 30 y lo divido entre 3. Y la altura del triángulo mide 36 y lo divido entre 3. Pero a eso hay que sumarle el desplazamiento que tiene el triángulo. Por eso no lo moví de su lugar. Si ustedes se fijan, originalmente estaba desplazado 20 milímetros en X, es decir, hacia la derecha, y 24 milímetros hacia arriba. Entonces, o en Y. Y entonces, a esa fórmula de dividir entre 3, le sumo tanto su desplazamiento en X, que es 20, como su desplazamiento en Y, que es 24. Y hago los cálculos. 30 entre 3 es 10, más 20 son 30. 36 entre 3 es 12, más 24 da 36. Y entonces, con este X2, Y2 y A2, calculo X2 por A2, Y2 por A2. Aquí ya tengo los cálculos. Una vez que ya hice estos cálculos, lo que tengo que hacer es la suma de todas las X1 por A1 más X2 por A2 y la suma de todos los Y1 por A1 más las Y2 por A2. Entonces, si ustedes se fijan, estos son los datos que ya calculé. El primero era 12.000 X1A1. A ver, vamos a recordar. X1A1 es 12.000, aquí está. De una vez aquí 12.000. X2 por A2, aquí estaba, X2 por A2 es 16.200. Aquí lo puse. Y esa da como suma 28.200. Igual, Y1 por A1, si vamos a la primera figura, Y1 por A1 es 36.000. Y Y2 por A2, que aquí tenemos, es 36 por 540, que da 19.540. Y aquí lo ponemos. Lo sumamos, me da 55.440. Pero a eso también tengo que hacer una operación con las sumas, que es la suma de todas las, perdón, una operación con todas las sumas de las áreas, que en este caso pues es 1200, que es la primera área que habíamos calculado, y la segunda área que es 540, que la tenemos aquí, 540, y eso me da 1740. Por último, la suma de todas las X por A me da 28.200, aquí lo puse, y eso lo voy a dividir entre la suma del área, que es 1740, y eso me da 16.20. Y la suma de todos los Y por A, que es 55.440, lo voy a dividir entre 1740, que es la suma de las áreas. Siempre va a ser entre la suma de las áreas. Y la para Y me da 31.86 milímetros. Y este resultado es el centroide de toda la figura. No nada más de una o de otra figura, sino de toda la figura. Y eso es lo que se pide para los ejercicios que les puse en la tarea.